El comedor corporativo del Grupo Soler, en pleno centro de Madrid, siempre era un hervidero de voces a la hora de la comida. Como presidenta, suelo almorzar sola en mi despacho, pero aquel martes de otoño sentí la extraña necesidad de bajar y mezclarme con mis empleados. Sostenía una copa de cristal con agua con gas mientras buscaba una mesa libre. Fue entonces cuando la vi. Se llamaba Aitana. Era una de las nuevas arquitectas del Departamento de Proyectos Internacionales. Estaba sentada en un rincón apartado, comiendo en absoluto silencio. Me acerqué y le pedí permiso para sentarme frente a ella. Aitana levantó la vista, visiblemente sobresaltada por mi presencia, y asintió con timidez. Mientras yo intentaba entablar una conversación trivial sobre el trabajo, mi mirada se detuvo instintivamente en sus manos. Sostenía el tenedor con la mano izquierda. Cortaba, pinchaba y se llevaba la comida a la boca con una destreza puramente zurda. Una punzada sorda, antigua y dolorosa, atravesó mi pecho. Mi pequeña Inés también era zurda. En ese preciso instante, Aitana estiró el brazo sobre la mesa para alcanzar el cesto del pan. La manga de su blusa blanca de seda se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto la parte interior de la muñeca izquierda. Y allí estaba. Bajo la fría luz fluorescente del comedor, vi una pequeña marca oscura, un lunar de nacimiento con la forma perfecta de una media luna. Mis dedos perdieron toda su fuerza. La copa de cristal se resbaló de mi mano y se hizo añicos contra el suelo de mármol, salpicando mis zapatos. «Señora Beatriz, ¿se encuentra bien?», preguntó Aitana, poniéndose de pie de un salto con el rostro pálido por la preocupación. El ruido de las conversaciones a nuestro alrededor pareció desvanecerse por un segundo. Yo ya no oía nada. El mundo entero se había detenido frente a mis ojos. Me costaba respirar. Clavé mis ojos en ella, en su rostro joven, intentando buscar desesperadamente los rasgos de la niña que perdí hacía 20 años. Haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura y ocultar mi temblor, tragué saliva y le pregunté, casi en un susurro, de dónde era. Aitana bajó la vista, acariciando de forma inconsciente la muñeca donde recansaba aquella media luna. «No tengo familia, señora», respondió con voz suave. «Soy huérfana. Me crié en un convento en el sur de Andalucía. No recuerdo absolutamente nada de mi vida antes de los 5 años». 5 años. La misma edad que tenía mi hija cuando me la arrebataron. Antes de continuar con este recuerdo que cambió mi vida para siempre, me gustaría saber quién me acompaña al otro lado. Por favor, dejadme un comentario diciéndome desde qué ciudad me estáis escuchando. Saber que estáis ahí me da la fuerza necesaria para seguir recordando. No sé cómo logré salir de aquel comedor. Dejé a Aitana allí, confundida por mi repentina huida, y caminé con pasos rígidos hasta el ascensor. Al entrar en mi despacho en la última planta, cerré la puerta con llave y me apoyé contra la pesada madera de roble, dejando escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Caminé lentamente hacia el enorme ventanal. Abajo, el Paseo de la Castellana bullía con el tráfico habitual de Madrid, pero mis ojos no veían los coches ni los edificios modernos. Estaban viendo el polvo dorado, los colores estridentes y el laberinto sofocante de la Medina de Marrakech. Habían pasado 20 años, pero el recuerdo me asaltó con la misma violencia de un golpe físico. Fue en el verano de hace 2 décadas. Gonzalo, mi difunto marido, me había convencido para tomar nuestras primeras vacaciones familiares reales desde que fundamos la empresa. Nuestra hija, Inés, acababa de cumplir 5 años. Era una niña llena de luz, con una risa cristalina y una curiosidad insaciable que la hacía correr de un lado a otro. Recuerdo el calor asfixiante del norte de África el día que decidimos adentrarnos en el zoco antiguo. El aire olía a especias, a cuero curtido y a té de menta. Era un lugar fascinante pero caótico, un mar de gente,
de vendedores ambulantes, de burros de carga y turistas que se empujaban por callejuelas estrechas, donde apenas entraba la luz del sol. Nos detuvimos frente a la tienda de un comerciante de alfombras bereberes. Gonzalo recibió una llamada urgente de la oficina en Madrid. «Solo será un minuto, cariño», me dijo, apartándose un par de metros hacia una zona con menos ruido para poder escuchar. Inés estaba a mi lado. Sostenía el borde de mi falda de lino con su manita izquierda, esa misma mano donde llevaba la marca de la media luna. «Mami, mira ese gato», murmuró, señalando a un pequeño felino que se escurría entre unos faroles de latón. «No te separes, cielo», le respondí, mientras sacaba mi cartera para pagarle al vendedor. Fue un instante, un simple, insignificante y maldito instante. Conté los billetes, los entregué, tomé el paquete y bajé la vista para coger la mano de mi hija. Pero mi mano solo encontró el aire vacío. Me giré de inmediato. «¿Inés?», llamé, esperando verla agachada acariciando al gato. No estaba. Miré a mi alrededor, buscando su vestido amarillo entre la multitud de túnicas oscuras y turistas apresurados. «¡Inés!», grité, y esta vez mi voz se quebró. La marea humana parecía haberse tragado a mi hija en cuestión de segundos, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pequeños pies. El pánico ciego se apoderó de mí con unas garras heladas. Gonzalo dejó caer su teléfono al suelo cuando escuchó mis gritos. Corrimos como locos por los laberintos de la Medina, empujando a la gente, gritando su nombre hasta que nuestras gargantas sangraron. Nadie entendía nuestro idioma. Nadie había visto a una niña de vestido amarillo. Las horas siguientes se difuminaron en una pesadilla de sirenas, interrogatorios incomprensibles en comisarías marroquíes y llamadas desesperadas a la embajada española. Peinamos la ciudad durante semanas, imprimimos miles de folletos, contratamos a investigadores privados en el norte de África, ofrecimos recompensas millonarias, pero Inés se había desvanecido como el humo en el desierto. El día que tuvimos que subir al avión para regresar a Madrid con un asiento vacío a nuestro lado, algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. La pérdida de un hijo no es un dolor que se atenúe con el tiempo, es un abismo que te devora lentamente. Gonzalo y yo lidiamos con el duelo de maneras muy distintas, y eso nos destruyó. Yo construí un muro de hielo a mi alrededor. Para no volverme loca, me convertí en una máquina carente de emociones. Me refugié en la empresa, trabajando 18 horas diarias, sin festivos, sin descansos. Levanté el Grupo Soler hasta convertirlo en un imperio inmobiliario, porque el éxito profesional era el único ruido lo bastante fuerte para silenciar el llanto de Inés en mi cabeza. Mi marido, en cambio, fue consumido por la culpa. Gonzalo nunca se perdonó el haberse alejado para contestar aquella maldita llamada telefónica. Su espíritu se marchitó. Se recluyó en su estudio, rodeado de mapas antiguos y expedientes polvorientos, negándose a aceptar que nuestra hija estuviera muerta. Su corazón no soportó el peso de aquel castigo autoimpuesto. Hace apenas 4 meses, Gonzalo sufrió un infarto masivo. Llegué al hospital justo a tiempo para sostener su mano antes de que exhalara su último aliento. Recuerdo que, en sus últimos momentos de lucidez, sus ojos se abrieron desmesuradamente y me agarró del brazo con una fuerza inesperada. «Beatriz», susurró con la voz rota, «el suelo de ocre. Búscalo. Ella está aquí». Fueron sus últimas palabras. En aquel momento atribuí esas frases inconexas al delirio de un cerebro que se apagaba por falta de oxígeno. Pero ahora, sentada en mi despacho, con el rostro de Aitana grabado a fuego en mis retinas y la imagen de aquel lunar en forma de media luna martillando mi sien, las últimas palabras de mi marido cobraron un sentido aterrador. El suelo de ocre de su estudio. Me levanté de la silla de cuero de un salto. Mi pulso se aceleró de tal forma que creí que mi propio corazón me traicionaría. Agarré mi bolso, salí del despacho sin decir una palabra a mi secretaria y bajé al garaje. Tenía que volver a casa. Tenía que entrar en la habitación de Gonzalo.
esa que había mantenido cerrada bajo la llave desde el día de su funeral. Conduje por las calles de Madrid como si me persiguiera el mismo diablo. Al llegar a mi casa en el barrio de Salamanca, la inmensa villa de piedra me pareció más silenciosa y fría que nunca. Subí las escaleras de mármol de 2 en 2, con las llaves temblando entre mis dedos, hasta llegar a la puerta del estudio de Gonzalo. Llevaba 4 meses sin atreverme a cruzar ese umbral. Al abrir, el olor familiar a tabaco de pipa y libros viejos me golpeó el pecho, amenazando con desmoronarme de nuevo, pero no había tiempo para lágrimas. El suelo de roble, búscalo. Las palabras de mi difunto marido resonaban en mi cabeza como una letanía. Me arrodillé sobre el parqué de roble oscuro que cubría el suelo de la biblioteca. Empecé a golpear las tablas de madera con los nudillos, arrastrándome a gatas, fila por fila, buscando un sonido hueco. Mis rodillas me dolían y el polvo ensució mi traje de chaqueta, pero no me importó. Estuve más de media hora golpeando hasta que, debajo del pesado escritorio de caoba, el sonido cambió. Toc, toc. Era un ruido seco, hueco. Con los dedos rígidos por la tensión, busqué alguna ranura. Encontré un pequeño desnivel en la junta de 2 tablas y tiré con todas mis fuerzas. Un panel cuadrado se levantó con un leve crujido. Debajo, incrustada en el cemento, había una pequeña caja segura metálica. Me quedé paralizada. Gonzalo nunca me había hablado de esta caja. La cerradura era numérica, de 4 dígitos. Mis manos sudaban mientras probaba fechas de cumpleaños, nuestro aniversario de bodas, los años de fundación de la empresa. Nada funcionaba. Cerré los ojos intentando entrar en la mente torturada de mi marido. ¿Qué número llevaría tatuado en el alma hasta el día de su muerte? Abrí los ojos y tecleé con mano temblorosa el día y el mes en que perdimos a nuestra hija en Marrakech. Un clic metálico rompió el silencio de la habitación. La puerta de acero se abrió pesadamente. En su interior solo había un grueso sobre de cuero marrón atado con un cordel. Lo saqué como si quemara. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el escritorio, y desaté el nudo. Decenas de papeles, fotografías y recortes de prensa cayeron sobre mis piernas. En la primera página, con el membrete de una de las agencias de detectives privados más prestigiosas de Europa, leí un título que me dejó sin aliento. Dossier de investigación. Sujeto, Aitana. El aire abandonó mis pulmones. Gonzalo lo sabía. Mi marido llevaba meses investigando a esa joven arquitecta a mis espaldas. Con los ojos empañados por las lágrimas, empecé a devorar los documentos. El primer informe detallaba cómo Gonzalo se había fijado en Aitana desde su entrevista de trabajo. Escribió notas de su puño y letra en los márgenes. Inclina la cabeza al escuchar. Exactamente igual que Inés. Es zurda. Tiene nuestra misma estructura ósea facial. Pasé a la siguiente carpeta. Eran informes de la Guardia Civil y Servicios Sociales que databan de hacía 20 años. El texto relataba el hallazgo de una niña pequeña escondida en las bodegas de carga de un ferry comercial que cubría la ruta entre Tánger y el puerto de Algeciras, en el sur de España. La niña, que aparentaba unos 5 años, fue encontrada en estado de shock severo, deshidratada y febril. Llevaba puesto un vestido que alguna vez fue amarillo, ahora ennegrecido por la suciedad y el aceite de las máquinas del barco. Un sollozo desgarrador brotó de mi garganta. El informe médico adjunto explicaba que el trauma emocional y físico fue tan brutal que la niña había desarrollado amnesia disociativa. Su cerebro había borrado todos sus recuerdos para protegerla del dolor. Como no reclamaba a nadie, y nadie en España la reclamaba a ella,
pues la Policía Internacional nunca cruzó correctamente las bases de datos de desaparecidos con los registros del puerto, la niña fue enviada a un convento de monjas en un pequeño pueblo de Andalucía. Las monjas la bautizaron con un nuevo nombre, Aitana. Debajo de esos documentos había fotografías, muchas fotografías. Aitana con 8 años jugando en el patio del convento, Aitana con 15 años graduándose en el instituto local, Aitana recibiendo su diploma universitario en Madrid gracias a una beca. Mi marido había rastreado cada paso de su vida, armando el rompecabezas de nuestra tragedia con una paciencia dolorosa. Pero faltaba la prueba final. Al fondo del sobre de cuero, encontré un folio doblado por la mitad, impreso con el logo de un avanzado laboratorio genético privado de Madrid. Gonzalo había contratado a alguien para conseguir muestras de cabello del abrigo de Aitana y las había cotejado con su propio ADN y el mío, que extrajo de nuestros cepillos de dientes. El documento no contenía los resultados, era solo un resguardo de recogida. Había una nota final de mi marido, escrita con una caligrafía temblorosa, fechada la misma mañana en que sufrió el infarto mortal. Beatriz, mi amor, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor o el tiempo de decírtelo en persona. Fui un cobarde. Quería estar absolutamente seguro antes de darte falsas esperanzas que pudieran matarte. El laboratorio me ha llamado hoy. Los resultados están listos, pero exigen que los recoja personalmente por cuestiones legales. Voy a ir ahora mismo. Si Dios es misericordioso, esta noche te devolveré a nuestra hija. Dejé caer la carta sobre mi regazo, temblando de forma incontrolable. Gonzalo murió antes de poder salir de casa. La verdad, llevaba 4 meses encerrada en una clínica de Madrid, esperando a que alguien fuera a reclamarla. La noche se me hizo eterna. No dormí ni un solo segundo. Me quedé sentada en el suelo del estudio, rodeada por los documentos de Gonzalo, esperando a que los primeros rayos del sol iluminaran Madrid. A las 8 en punto de la mañana, ya estaba aparcando frente a la fachada de cristal del laboratorio genético. Al cruzar las puertas automáticas, el olor a antiséptico y el silencio clínico del lugar me provocaron un nudo en el estómago. Me acerqué al mostrador de recepción, entregué mi documento de identidad, el certificado de defunción de mi marido y el resguardo de recogida. La joven recepcionista tecleó en su ordenador, frunció levemente el ceño al leer las notas del sistema y me pidió que la acompañara a un despacho privado. Fueron los 5 minutos más largos de toda mi existencia. Finalmente, la puerta se abrió y entró el director médico del centro, un hombre mayor, de mirada comprensiva, que sostenía un sobre blanco herméticamente sellado. «Señora Beatriz», comenzó con tono sosegado, «lamento mucho la pérdida de su esposo. Él nos pidió máxima discreción con este asunto. ¿Está usted preparada para conocer el resultado?» Asentí. Las palabras no lograban salir de mi garganta. El doctor deslizó un abrecartas por el borde del sobre, sacó un folio con gráficos complejos y lo giró lentamente sobre la mesa hacia mí. Bajé la vista. Las líneas de texto parecían bailar frente a mis ojos a causa de las lágrimas contenidas, hasta que mi visión se enfocó en un único recuadro al final de la página. Índice de probabilidad de maternidad, 99.99%. Un gemido ahogado escapó de mis labios. «La compatibilidad genética es absoluta», confirmó el médico, su voz sonando como un eco lejano. «La joven cuyas muestras nos proporcionaron es, sin lugar a dudas, su hija biológica». Tapé mi rostro con ambas manos y rompí a llorar. No era un llanto de tristeza, era el estallido de un dique que había soportado la presión de 20 años de dolor, culpa y oscuridad. Lloré como una niña pequeña, aferrándome a aquel trozo de papel como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso.
El abismo que me había devorado en Marrakech por fin se había cerrado. Mi pequeña Inés estaba viva y estaba tan cerca. Salí de la clínica casi corriendo, sintiendo una energía que no experimentaba desde mi juventud. Subí al coche y conduje de vuelta a la sede del Grupo Soler. Solo tenía un pensamiento en mi mente: encontrar a Aitana. Iba a abrazarla, iba a pedirle perdón por haber soltado su mano aquel día en el zoco. Iba a contarle quién era realmente, a mostrarle las fotos de su padre, a llevarla a casa. Al llegar a la empresa, ignoré los saludos de los empleados en el vestíbulo y me dirigí directamente al ala este del edificio, donde se encontraba el departamento de proyectos. Podía verla a través de las paredes de cristal de su oficina. Estaba de pie frente a una gran mesa de dibujo, revisando unos planos arquitectónicos. Pero algo no iba bien. Noté que se apoyaba pesadamente contra el borde de la mesa. Su rostro, habitualmente lleno de vida, lucía de un tono grisáceo alarmante. Llevaba una mano presionando su zona lumbar, como si sufriera un dolor agudo. Aceleré el paso. «¡Aitana!», llamé, empujando la puerta de cristal. Ella giró la cabeza hacia mí al escuchar su nombre. Intentó esbozar una sonrisa educada, pero sus ojos perdieron el enfoque repentinamente. «Señora presidenta», murmuró con voz débil. El tubo cilíndrico que contenía los planos resbaló de sus manos, rodando por el suelo con un sonido seco. En un abrir y cerrar de ojos, sus rodillas cedieron. Se desplomó como una muñeca de trapo, perdiendo por completo el conocimiento antes de tocar el suelo. El golpe resonó en toda la oficina. «¡No! ¡Aitana!», grité, lanzándome al suelo junto a ella. Sostuve su cabeza entre mis manos. Su piel estaba helada, cubierta de un sudor frío y pegajoso. Su respiración era superficial, casi imperceptible. El pánico que creía haber dejado atrás en Marrakech volvió a invadirme con toda su fuerza. «¡Llamen a una ambulancia, inmediatamente!», grité hacia los empleados que se agolpaban aterrados en la puerta. La abracé contra mi pecho, acunándola. «Resiste, mi amor, por favor, resiste», le susurraba al oído mientras las lágrimas caían sobre su rostro pálido. «Mamá ya está aquí, no voy a volver a soltarte nunca». 10 minutos después, el aullido de las sirenas cortó el aire de la tarde madrileña. Mientras corría junto a los paramédicos que empujaban la camilla hacia la ambulancia, apreté el resultado de la prueba de ADN en mi bolsillo. El destino tenía un sentido del humor macabro. Me había devuelto a mi hija, solo para obligarme a luchar por su vida una vez más. La sala de espera del Hospital Universitario de La Paz me pareció una prisión de paredes blancas y luz cegadora. Caminé de un lado a otro durante 3 horas interminables, bebiendo café de máquina que sabía a ceniza. Finalmente, un médico especialista en nefrología se acercó con semblante grave. «Señora Beatriz», comenzó, invitándome a sentar. «Hemos estabilizado a Aitana, pero la situación es crítica. Sufre de insuficiencia renal aguda en fase terminal». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. «¿Cómo es posible? Es tan joven», balbuceé. «Es probable que sea consecuencia de un cuadro de desnutrición extrema y deshidratación severa sufridos durante su primera infancia», explicó el médico. «Esos riñones se dañaron de forma irreversible hace años. El estrés laboral reciente solo ha sido el detonante final. Necesita un trasplante de urgencia o no superará la semana». Las palabras del doctor se clavaron en mi alma. La desnutrición en aquel barco desde Marruecos, todo era mi culpa por haberla perdido. No lo dudé ni una fracción de segundo. «Yo le daré mi riñón», dije, con una firmeza que sorprendió al propio médico. «Señora, el protocolo exige compatibilidad», intentó objetar él. Saqué el sobre del laboratorio genético de mi bolso y lo puse sobre la mesa con un golpe sordo. «Soy su madre biológica», sentencié. «Léalo.
Mi sangre es su sangre. Haremos las pruebas cruzadas ahora mismo y la prepararán para el quirófano. Las pruebas confirmaron una compatibilidad perfecta, el milagro genético que solo se da entre padres e hijos. Entré en la habitación de Aitana la noche antes de la operación. Estaba conectada a una máquina de diálisis, medio adormecida por los sedantes. Aún no le había contado la verdad sobre nuestro parentesco. Los médicos me aconsejaron evitarle cualquier impacto emocional fuerte antes de entrar a quirófano. Se limitaron a decirle que yo era una donante compatible altruista. Me senté a su lado y tomé su mano. Ella abrió los ojos débilmente y me miró con una mezcla de agradecimiento y confusión. «¿Por qué hace esto por mí, señora presidenta?», susurró con un hilo de voz. Acaricié su cabello sudoroso. «Porque tienes toda una vida por delante, Aitana, y porque la vida me debe un milagro. Ahora descansa. Todo saldrá bien». La mañana siguiente, ambas fuimos trasladadas a los quirófanos contiguos. La cirugía fue larga y compleja, sobre todo debido a mi edad, pero el riñón fue trasplantado con éxito. El cuerpo joven y fuerte de mi hija aceptó el órgano inmediatamente y sus niveles comenzaron a estabilizarse en cuestión de horas. El problema, sin embargo, fui yo. La anestesia general y el estrés físico de la extirpación fueron demasiado para mi corazón sesentón, que ya venía agotado por el dolor de décadas. Terminada la intervención, yo no desperté. Entré en un coma profundo. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, rodeada de monitores y conectada a un respirador artificial. Mientras mi mente flotaba en un limbo oscuro, la vida real continuaba, implacable. Aitana se recuperó con una rapidez asombrosa. Al tercer día, cuando le informaron de mi estado crítico, insistió en que la llevaran en silla de ruedas hasta mi cama en la UCI. Pasaba horas allí sentada, sosteniendo mi mano inerte, llorando en silencio por la jefa que le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Pero el peligro no solo acechaba en la forma de un monitor cardíaco plano, acechaba en los despachos de cristal del Grupo Soler. Rodrigo, mi vicepresidente y mano derecha durante años, era un hombre ambicioso que siempre había codiciado el sillón de la presidencia. Al enterarse de mi coma, vio la oportunidad perfecta. Como yo era viuda y, en teoría, no tenía herederos directos conocidos, Rodrigo comenzó a mover los hilos legales. Una tarde, mientras Aitana estaba en el pasillo del hospital buscando un café, escuchó voces familiares cerca de las escaleras de emergencia. Se acercó sigilosamente. Era Rodrigo, hablando con dos de los miembros más influyentes de la junta directiva. «Los médicos dicen que el daño cerebral podría ser irreversible», decía Rodrigo con una falsa nota de tristeza. «Por el bien del Grupo Soler y de nuestros inversores, debemos aplicar la cláusula de incapacidad permanente. Convocaré una junta extraordinaria mañana a primera hora. Me nombrarán presidente ejecutivo. Desviaremos los activos de sus cuentas personales hacia las cuentas offshore. Y cuando ella muera, la empresa será nuestra al 100%. Aitana contuvo el aliento, apretándose contra la pared fría del hospital. La furia y la indignación quemaron su pecho. Aquella mujer que yacía conectada a un tubo le había dado una segunda oportunidad de vivir, y esos buitres estaban planeando robarle el legado que había construido junto a su difunto marido. Aitana regresó a toda prisa a mi habitación. Miró mi bolso de cuero negro que las enfermeras habían guardado en el armario de la habitación. Buscando un contacto de emergencia de algún abogado de confianza, abrió el bolso, metió la mano y sus dedos rozaron un grueso sobre de papel manila. Al sacarlo, vio el membrete del laboratorio genético. Con las manos temblorosas, la joven arquitecta sacó los documentos que Gonzalo y yo habíamos reunido.
Allí estaban los recortes de prensa de la niña perdida en Marrakech, las fotos de su infancia en el convento y, finalmente, la prueba de ADN con la cifra irrefutable del 99.99%. El papel cayó de sus manos al suelo del hospital, mientras el mundo entero de Aitana se reescribió en un solo segundo. En la negrura de mi coma, flotaba sin rumbo. No había dolor, no había tiempo, solo silencio y una paz aterradora. Pero entonces, una voz me alcanzó. Era un susurro, tembloroso y roto por el llanto, que atravesó la oscuridad como un rayo de luz. «Mamá, ¿puedes oírme? Soy yo, Inés. Por favor, no me dejes. Acabo de encontrarte. No puedes dejarme sola otra vez». La palabra mamá, pronunciada por su voz, fue una sacudida eléctrica que recorrió cada fibra inerte de mi cuerpo. Luché contra la oscuridad con la fuerza de una leona. Tenía que volver. Mi hija me necesitaba. Con un esfuerzo titánico, mis párpados, que pesaban toneladas, comenzaron a temblar y finalmente se abrieron. La primera imagen que vi fue la de su rostro, a escasos centímetros del mío, bañado en lágrimas. «Inés», logré articular, mi voz rasposa por el desuso. Ella sollozó y se aferró a mi mano con la fuerza de quien se ahoga. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí». El resto de la historia se desarrolló como una tormenta perfecta. Al día siguiente, a pesar de las protestas de los médicos, ordené mi alta voluntaria. Inés y yo llegamos a la sede del Grupo Soler, yo en silla de ruedas, ella empujándome, justo cuando Rodrigo estaba a punto de cerrar la votación para declararme incapacitada. Cuando abrimos las puertas de la sala de juntas, el silencio fue sepulcral. El rostro de Rodrigo se tornó del color del papel. «Creo que han llegado un poco pronto para mi funeral», dije, mi voz todavía débil pero cargada de acero. Inés repartió copias del informe de ADN y del plan fraudulento de Rodrigo entre los miembros de la Junta. «Les presento a mi única hija y legítima heredera, Inés Soler», anuncié. «Y en cuanto a ti, Rodrigo, estás despedido. Mis abogados se encargarán de que pases una larga temporada explicando tus planes en un tribunal». Fue la caída de un traidor y el renacimiento de una reina. Un año después, el sol de la mañana se reflejaba en las aguas azules del Mediterráneo en Barcelona. Inés y yo estábamos de pie, juntas, frente a la fachada de un nuevo y reluciente edificio. Era nuestro primer proyecto construido juntas. La Fundación Gonzalo Soler, un centro de acogida para niños huérfanos y desamparados llegados desde el otro lado del estrecho. Miré a mi hija. Se había convertido en una mujer fuerte, brillante y compasiva. En sus ojos ya no había sombra de la niña perdida, solo la luz de un futuro prometedor. «Papá estaría tan orgulloso de ti», le dije apretando su mano. Ella se apoyó en mi hombro, el mismo gesto que hacía cuando tenía 5 años. «Él estaría orgulloso de nosotros, mamá», me corrigió con una sonrisa. La vida me había arrebatado a mi hija durante 20 años, pero el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, me la había devuelto y con ella me devolvió las ganas de vivir. Juntas éramos hogar. Y si esta historia os ha recordado lo que de verdad significa esa palabra, escriban en los comentarios una sola: familia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción,
por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.